Puede que no les recuerden, que no sepan que hubo un tiempo en que su valor les hizo soberanos de la memoria de los vencidos en la Guerra Civil Española, en un lugar en el que había que luchar para no ser doblegados por el fascismo. Fueron compañeros de trincheras y de 100 batallas, de noches, de gloria. Las llamaron las Brigadas Internacionales. Perdieron una guerra, pero se ganaron el respeto y la admiración de la gente que cree en la libertad y la justicia. Poco importa si doblaron la rodilla cuando ya no quedaba esperanza. Saben que nunca les abandonará la dignidad, la grandeza de los que luchan por lo que es justo. Tanto da si vencedor o vencido. José Almudévar Mateu fue uno entre los miles de voluntarios de toda Europa que lucharon por la libertad y la dignidad de la democracia, y uno de los últimos testigos que queda de estas brigadas internacionales. Su hogar, un paisaje crepuscular, un tiempo que ya le resulta ajeno. Y un empeño: resistir en pie hasta que finalice su lucha. Esta es su historia. Eran años de ilusión y banderas de morado, los versos de los sin voz, gritos de Lorca y Machado, obuses que roban el sueño. En esas noches silbaron, la tierra se parte en dos y el mundo mira a otro lado. Guernica llora, sangra el corazón, la libertad es pecado, Brigada Lincoln pide munición, pero no habla castellano. Y gritan no pasarán, con acento americano, y gritan no pasarán, con acento americano. José Almudévar nació en Marsella en el año 1919. Es hijo de valencianos. Su padre, Vicent Almudévar Marí, era natural de Alcácer, y su madre, Adela Mateu Paterna, del barrio del Carmen de Valencia. El año 1915, su padre, obrero, tuvo que emigrar a Francia por motivos económicos y por problemas con las autoridades empresariales locales. Los abuelos maternos de José regentaban y eran trapecistas del Circo Alegría, con el que viajaron por toda Europa. Y mi madre trabajaba en un circo con mi abuelo y abuela y toda la familia, y como había estallado la guerra, pues tuvieron que pararse, no había circo. Y ahí es donde conoció a mi padre. El matrimonio Almudévar Mateu tuvo 4 hijos. La infancia de José, bastante movida, transcurrió principalmente entre Francia, una estancia corta en Marruecos, donde visitó a su abuelo, y posteriormente su llegada a España. El año 29 salimos de Lodève para Alcácer, y en el año 30 salimos de Alcácer para Casablanca. Y en el 31, poco antes de la República, llegamos a Alcácer otra vez. José Almudévar, en aquel entonces un niño, no pudo ni imaginar lo que la vida le tenía preparado. Los años de alegría y juventud se volvieron muy pronto años de sufrimiento y de horror. La proclamación de la Segunda República, el 14 de abril de 1931, representó una inmensa ilusión y un revulsivo para España, pero también hubo un gran descontento entre los sectores más reaccionarios del país. Yo era joven, pero a pesar de eso vi que la República no había llegado como debía de ser.
Y como yo conocía la historia de la República Francesa y sé lo que costó para proclamarse la República, cuando vi con la facilidad que llegó a España, digo, esto no va a durar, porque eran capitalistas los que cogieron el mando. La alta burguesía y el clero descontaban la victoria de sus representantes y digirieron mal la derrota. Fue una época de novedades profundas que se vivieron con mucha expectación. Por su parte, Almudévar comenzó a interesarse en política. Cuando uno pasa hambre aprende mucho. Por eso yo entré en política pues, a los 13 años, cuando salí de escuela. Y entonces es cuando mi padre me dijo de ir a Casa del Tío Taulino, una taberna, a leer el periódico a los obreros y explicarles lo que quería decir el artículo que tenía que leer, que les leía. Y eso pues me hizo bastante daño. Y ya entré, sobre todo cuando pasó lo de Asturias en 34, que aquello fue muy criminal. A finales de 1933, el gobierno de la República estaba muy desgastado y convocó nuevas elecciones. Aquel año ganaron los conservadores. La Iglesia Católica y la patronal llevaron adelante una inmensa actividad social en favor de la derecha. Distribuían productos alimenticios, mantas, dinero. En otros ámbitos se llegó incluso a la amenaza directa y muchos de los jornaleros temían perder el trabajo si votaban a los progresistas. La izquierda entendió que tenía que formar una gran coalición para poder volver al poder. Los obreros decían un poco porque las católicas iban a las casas de los más pobres y si no tenía sábanas le llevaban una sábana y ya sabían que habían ganado el voto. Y es así como la izquierda no ganaba nunca. No, ya podían hacer las elecciones que quisieran. Hasta que el 16 de febrero del 36 se formó el Frente Popular. Y el Frente Popular pues ganó las elecciones. Pero yo creo que se ganaron las elecciones porque hubo algunos anarquistas que votaron, cosa que no hacían. Pero había en la cárcel, había 30.000 republicanos. De los 30.000 había 20.000 anarquistas. Y los otros 10.000 entre socialistas, republicanos y comunistas. El nuevo gobierno del Frente Popular se propuso llevar a cabo nuevos avances políticos y sociales muy novedosos para la época. Estas nuevas políticas provocaron reacciones entre los cenáculos de derechas que querían recuperar el poder a cualquier precio. Una parte del ejército español, liderado por Francisco Franco, se levantó en armas contra el gobierno legítimo de la República. Miles de personas mostraron su apoyo al gobierno del Frente Popular. La guerra no tardó demasiado tiempo en estallar. Almudévar, como tantos otros, tenía miedo. En fin, tengo miedo como todo el mundo tiene miedo, pero era más fuerte las ganas de ir para salvar la República a pegar tiros como fuese. Viva la 15 brigada, rumba la rumba la rumbamba. Viva la 15 brigada, rumba la rumba la rumbamba. Que se ha cubierto de gloria, ay Carmela, ay Carmela. Que se ha cubierto de gloria. El golpe de Estado dejó en la zona republicana a militares divididos ideológicamente. La falta de mandos y de soldados para hacer frente a las tropas rebeldes hizo que los partidos y los sindicatos formaran con sus afiliados y voluntarios los famosos grupos de milicianos, que apoyaron a las fuerzas fieles a la República. En este contexto, Alcácer no fue una excepción. José fue nombrado agente de comunicaciones del Comité Revolucionario. Organizamos las Juventudes Socialistas Unificadas para que no pasase lo que estaba pasando con los grandes. Éramos 3,
mi hermano Vicente, Ernesto Bella y 4 chicas. América, estaba la perfecta, Julia, y ya no me acuerdo la cuarta, pero eran 4 chicas. Un mes después probó suerte alistándose al batallón Germanías de la Izquierda Republicana de Azaña de Valencia. No lo logró ya que era menor de edad. Pero fui al ayuntamiento y le pedí, como no era nacido allí, le pedí que me hicieran un certificado como que era nacido en el 17 y no en el 19. Y estaba mi padre allí y el secretario le dice, Vicente, ¿tú has oído lo que quiere tu hijo? Y mi padre dice, hazlo, va, no te apures que no se marchará. Y me hizo el papel como tenía 19 años. Entonces fui a los dominicos, me presenté y me dijeron que sí, que me cogían. Y me cogieron enseguida. El 22 de agosto de 1936, recién alistado, mientras paseaba en dirección a la caserna por la calle San Vicente de Valencia, otro joven miliciano lo llamó y le sugirió que le acompañara a la iglesia de San Agustín. Sus ojos no creyeron lo que presenciaban. Pero me coge del brazo y me lleva a la pared de izquierda, la que daba al altar. Y en esa pared se ve que alguien tocó el tabique y vio que estaba vacío detrás. Derriban el tabique y se encuentran en 4 estanterías. Y a cada estantería había una monja y su recién nacido. 8 crímenes. Me lleva a la pared de la izquierda, del este, de la derecha más pronto, y lo mismo, 4 estanterías, 4 monjas y el recién nacido, 8. Unos días después fue llamado para ir al frente de Teruel, que en ese momento ya estaba subyugado bajo fuerzas franquistas. Salimos la tercera sección de la tercera compañía con la 4ª compañía. Éramos 200. Nos vistieron de soldado y nos dieron un fusil Mauser, pero sin una bala. Y nos mandan a primera línea. Pues nos fuimos a primera línea. En Valencia se creían que íbamos a coger enseguida Teruel, ver 200 hombres en armas, en buenos fusiles, pues estos cogen Teruel enseguida. Y los pobres no sabían que no teníamos municiones. La vida en el frente en esta etapa fue un tira y afloja sin demasiada acción. Nuestro protagonista pasó algunos meses en la retaguardia, en los alrededores de Kubla. La primera línea se mantuvo estable y se sucedieron las anécdotas. Los altos mandos querían atacar Teruel y el joven miliciano se presentó voluntario junto con otros compañeros y fueron a investigar la zona. Y avanzamos. Llegamos a unos 5 kilómetros y un pelotón de caballería mora se ve que nos vio. Dio media vuelta y para Teruel. Y nada más marcharse la esa, sale un cucú de Teruel. Un cucú es un avión, un pequeño avión que no está armado, es solo para ver qué es lo que pasa por alrededor. Y el otro, al ver el avión, se asustó y empezó a correr y se salió. Y yo detrás de él, no corras, no hagas eso, para. En fin, mientras nosotros estábamos ahí, llega el comandante, Sellén. Y viene el comandante y le dice al teniente, ¿qué es lo que hace usted ahí mirando? Dice que hay dos chavales que han ido a ver. Dice, tire un tiro en el aire para que vuelvan. Y el teniente dice, yo no tiro, porque si tiro voy a avisar los fachas. Digo, yo no tiro. Dice, bueno, cuando venga, dígame, viene usted a contarme lo que le van a contar ellos. Y cuando llegué, pues me preguntó, digo, hemos hecho 5 kilómetros.
y pasa esto y esto. Lo de los soldados, eso, y lo del avión. Dice, muy bien, está muy bien lo que habéis hecho. Y se va a decírselo al comandante. Finalmente, los 500 milicianos del batallón recibieron la orden de atacar Teruel el 26 de diciembre para mantener la defensa de Madrid. Llega el 26 de diciembre y dicen un ataque general a Teruel. Ataque general. A las 6 de la mañana, ale. Al comandante le habían dicho que se parase a 2 kilómetros a la salida de Kubla, porque no sabían a dónde estaba el enemigo. Pero el comandante, como sabía que yo había hecho 5 kilómetros, pues él hizo los 5 kilómetros también. El guerrillero pasó varias semanas en las trincheras junto con otros militares, viviendo en primera persona el infierno y las miserias de un conflicto armado. El 4 de febrero de 1937, José Almudévar fue enviado a casa debido a las continuas disputas con sus superiores. Pero el joven combatiente no tiró la toalla y decidió volver a enrolarse en la 28ª División para volver a la lucha en el frente. En este momento, la guerra tomó un rumbo inesperado. El Comité de No Intervención había liquidado los equilibrios entre los dos bandos. Contener el avance fascista se volvía cada vez más difícil. Por lo que respecta al joven brigadista, estuvo luchando en el frente de Teruel. En una de estas batallas, un obús explotó muy cerca y lo hirió. El día 25 de ese mes de mayo es cuando me hirieron en Corbalán. Quedamos nada más que 3, el capitán, su ordenanza y yo. Y le digo a la ordenanza, coge bombas, porque nosotros en el Estado Mayor no teníamos fusil. Y yo no tenía ni pistola. Digo, coge granadas y vamos a irnos para allá. Vamos para un sitio que haga una bomba delante. Digo, para atrás, al otro lado. Vamos al otro lado y cae detrás. Al otro lo hirió bien herido. A mí un cacho me quitó el casco, pero me hirieron el brazo, un cacho en el pecho, un cacho en el hombro, en fin, me hirieron y para casa. Cuando salí del hospital me dan 8 días de descanso y a los 8 días voy a la caja de recluta y me dan un certificado diciéndome vete a casa y ya te llamaremos cuando hayamos encontrado algo para ti. Yo no dije nada, cogí el certificado, pero sabía que eso venía de la 5ª columna. Digo, a mí me mandan a casa y ya no me llaman. José pudo haber aprovechado la baja facultativa para retirarse de la guerra, pero en lugar de evitar la lucha, hizo servir su condición de extranjero para alistarse en la Brigada Internacional 129, ubicada en el Molí de Magalló de la localidad valenciana de Silla. Y yo tenía, pues, el certificado de nacimiento y le enseñé el certificado de nacimiento, sí, vio nacido en Marsella en tal fecha, dice, pues sí, puedes venir con nosotros. Y fui a parar con la batería Carlos Rosselli. Estaba ansioso por volver al frente después de que le concedieran un permiso, pero la burocracia no hacía sino demorar que le encontraran una nueva unidad. Con la guerra muy avanzada, el 21 de septiembre de 1938, Juan Negrín retiró de la guerra a las brigadas internacionales. Los combatientes voluntarios extranjeros fueron homenajeados y expulsados del país por motivos no del todo esclarecidos. ¿Cómo era posible, se preguntaban, abandonar España sin haber conseguido la victoria? En su despedida, en el mes de octubre de 1938, en Barcelona, Dolores Ibarruri, la pasionaria, pronunció un discurso. Camaradas de las brigadas internacionales, razones de Estado os hacen volver a vuestras patrias. Podéis marcharos orgullosos. Sois la historia, sois la leyenda,
Sois el ejemplo heroico de la solidaridad y de la universalidad de la democracia. El cariño y el agradecimiento de todo el pueblo español, que hoy y mañana gritará con entusiasmo: ¡vivan los héroes de las brigadas internacionales! En cualquier caso, estas circunstancias beneficiaron y facilitaron el avance de las tropas franquistas. Ganaron la batalla del Ebro y continuaron con la ocupación de Cataluña. Acto seguido, los gobiernos francés y británico reconocieron el gobierno de Franco. La legitimidad republicana había capitulado. Estaban solos. Muchos tuvieron que exiliarse. Pero resulta que estaba todo cortado. El mar, el aire, la carretera, camino de hierro, todo. Y nosotros teníamos que salir con un barco de Valencia para ir a Barcelona. No había nada más que esa solución. Y claro, pues teníamos que salir a las 7 de la tarde, porque el jefe del gobierno francés, Edouard Daladier, y el primer ministro británico, Chamberlain, habían prometido un barco de guerra cada uno, y eran ellos los jefes de la no intervención. Y al momento de salir se recibe un telegrama diciendo que no podía mandar los aviones porque lo prohibía el Comité de No Intervención. Criminales, si sois vosotros que no cesáis fuera, es a vosotros a hacer para que no nos pase nada. Pues no, vale. Y salimos a las 9 de la noche. Pero no todo fue tristeza. La casualidad hizo que durante este trayecto José se encontrara con uno de los protagonistas del conflicto. Y viene cara a mí con la mano tendida. Y yo pues me salí del muro y fui a darle la mano y empezamos a hablar los dos. Y estando hablando el doctor Negrín, jefe del gobierno de la República, y yo, oímos un ruido espantoso. Y eran dos que bajaban. Y cuando ya llegan bajo, riéndose, se vuelve hacia mí el doctor Negrín y me dice: el embajador mexicano y el coronel jefe de la Casa Militar Mexicana. Uno de un brazo y otro del otro, sin decirme nada, a mí se lo lleva. Digo, vale, pues. Al día siguiente nos llevaron a Figueras. En Figueras nos vistieron a todos el mismo traje. Creo que habéis visto la foto. El mismo traje. Nos dio 315 francos, nos dio una medalla y en el libro que teníamos escribió que nos daba los mismos derechos que a todo ciudadano español sin perder nuestra propia identidad. Y yo me mandaron de Barcelona, pues a mí me mandaron a Marsella, donde era nacido. La despedida de las brigadas internacionales fue amarga y nefasta para el bando republicano. José Almudévar recuerda cuando tuvo que volver, después de mucho tiempo, a su ciudad natal, Marsella. Los gobiernos francés e inglés les habían dado la espalda. Yo me sentí traicionado por el gobierno francés e inglés porque hablaban de la República y en la República no teníamos extranjeros, mientras que Franco era todo extranjero, aparte 1.200 españoles. Contra todo pronóstico, pudo volver en un barco inglés que consiguió romper el bloqueo impuesto por las tropas franquistas y sus aliados en el puerto de Valencia. Por la mente del brigadista únicamente pasaba una idea: volver para defender la República. Y a los 15 días que estaba en Marsella, me voy al consulado español de Marsella
y le pido un pasaporte para volver a España. Dice, yo no puedo darte un pasaporte porque ya España está perdida, la guerra. Digo, ¿pero hay república aún? Dice, sí. Pues hay una esperanza. Dice, sí. Dice, pero no puedo hacerte pasaporte. Pero te voy a dar una carta para un amigo que tengo que es comandante de un barco inglés. Y él te cogerá y te llevará hasta Valencia, porque va a llevar harina a Valencia, el Stanwell. Y el 5 de febrero, domingo 5 de febrero, salí para Valencia. El día que por sorpresa regresó a Alcácer, los vecinos y familiares cayeron presos de un ataque de pánico, ya que no se creían lo que estaban viendo. Llegamos al Alcácer y me dejan bajar a mí el primero. Bajo y hago 3 pasos y a unos 30 metros había una tienda que le llaman La Mona y había 3 mujeres que estaban en la puerta hablando las 3. Pero estaban cara a donde para el autobús. Y cuando me vieron, se hacen el signo de la cruz. Una a la primera calle, corriendo por la primera calle de derecha, la otra corriendo también por la calle de izquierda, y la tercera entró en una casa que no era la suya, era del tío Ratolí, entra en esa casa que estaba abierta. Hago 5 metros y me viene, salta encima de mí, llorando y besándome, como no se sabe, todo era besarme. Y me doy cuenta que era la hija del alcalde, Teresa Hernández. Y dice, vamos a mi casa. Digo, vamos a la mía, que está más cerca, y de la mía a la suya. Dice, no, a mi casa. Bueno, pues vamos a su casa. Y en vez de ir por la calle más corta para ir a su casa, me lleva por los Naranjos. Me cago en la mar. Bueno, llegamos al fin a su casa y estaba la puerta abierta, de par en par. 7 de febrero estamos. Y yo, la hija entra y yo me quedo plantado en la puerta. Y la madre estaba barriendo. Y cuando me ve, echa la escoba, sin mirar a dónde la tira. Abre los brazos y gritando y llorando dice, José, ¿eres tú? Digo, pero señora Teresa, ¿quién quiere que sea? Y se viene a besarme y eso, y le dice a la hija, vete a su casa y vete con su madre, pero a ver cómo se lo vas a decir. Cuidado. Y se va la hija por mi madre. Y cuando se va le digo, pero señora Teresa, ¿puedo saber qué es lo que se pasa? Dice, sí, te lo voy a decir. El 18 de enero, en el ayuntamiento, recibieron un telegrama de Castellón de la Plana en el que decían que José Almudévar Mateu había sido fusilado a las 5 de la mañana. Por la noche me acosté como todo el mundo. Y entonces empecé a cavilar. Pero, ¿por qué? ¿Por qué eso? Y finalmente, pues me vino a la cabeza, digo, claro, para cogerme a mí tenían que parar el barco. No pueden cogerme a mí si el barco no para. Y para hacer creer que habían cogido al barco, pues me fusilaron a mí. Eso es lo que pasó. Almudévar vivió en sus propias carnes uno de los episodios más infames de la guerra. A finales del mes de marzo del año 1939, se difundió el rumor de que en el puerto de Alicante había barcos franceses e ingleses que se llevarían a todos aquellos que se quisieran exiliar. Fui hacia Alicante con mi padre, porque decían que allí había barcos que nos cogerían, según el Comité de No Intervención. Y fuimos al puerto de Alicante. Llegamos pues el día 29 por la noche. Al día siguiente, allá a las 11, vi entrar
el cónsul francés, el cónsul inglés y al medio llevaban al doctor Peset. Y le digo a mi padre y a los otros dos de Alcácer, digo, mal va esto. Dice, ¿por qué? Digo, vienen a hacernos una mala jugada. El cónsul francés y el inglés, ya veréis. Y entró un pequeño barco para que subieran para hablarnos. Y fue el cónsul francés el que habló y nos dijo, estar tranquilos, no os amoïnéis. Dice, porque el puerto ha sido declarado zona internacional y los nacionales, que decían ellos, no podrán entrar. Bueno, pues, y van a venir buques ingleses y franceses a por vosotros. Bueno, pues, y se marchan. La ilusión de poder escapar de España se iba diluyendo. La pesadilla no había hecho más que empezar. Se estaba dando el golpe de gracia al último bastión republicano. En eso entran dos barcos de Franco, dos barcos franquistas, el España y el Canarias. Y digo, dos barcos de guerra pueden entrar y la infantería no puede entrar, pero ya no pueden ser más canallas los de la no intervención. Y claro, bajaron la infantería marina. Y yo supe que de los 17.000 que éramos hombres, había 12.000 con armas. Pero como había 2.000 mujeres y 1.000 niños, pues no quisieron morir matando. Las horas pasaban y la tensión se volvía insoportable. El exbrigadista recuerda cómo la gente se suicidaba. Se suicidaron 25. Y donde estábamos nosotros, que no era muy grande aquello, ese lado del puerto, pues habían 3 hileras de sacos de lentejas. Y encima había una mujer encinta y se ve que estaba avanzada porque estaba toda alargada. Y se le ocurre a uno venir e ir a afeitarse justamente donde estaba la mujer esa acostada. Y pone el espejo a eso de la cabeza de la mujer. La mujer mirando a todo momento, no hacía más que mirar el aire, y se ve que al no ver caer nada, pues volvió la cabeza para ver cómo el otro se afeitaba. Y el otro se afeitaba, yo lo vi cómo se afeitaba, estaba a 8 metros detrás, a unos 8 metros, deja la navaja, coge la toalla, se seca un poco, se limpia un poco con la toalla y deja la toalla. Pero no vi que lo que cogía era la navaja, pero vi el gesto y resulta que se degolló. Fijaros el chillido que dio aquella pobre mujer, tan fuerte que dio a luz. El ejército franquista condujo a los milicianos republicanos al lúgubre campo de concentración de los almendros. Ya había llegado la primavera y los almendrales habían perdido sus flores. Quedaban pequeños brotes verdes y diminutas almendras de leche. Y al día siguiente, por la mañana, me despierto y no quedaba ya nada. Ni las almendritas, ni el cacho más tierno de la almendrita. Y empiezo a fregarme los ojos. Y mi padre dice, José, ¿te duelen los ojos? Digo, no, pero creo que estoy ciego. Dice, ¿cómo que estás ciego? Digo, sí. Digo, anoche cuando iba a dormir, vi que había almendritas y ramitas tiernas. Dice, pobre José, si supieses que aquí hay miles de hombres que hace más de una semana que no han comido, verías cómo no estás ciego. El 1 de abril, Franco, desde el gobierno, puso punto y final a la guerra. El mismo día,
Almudévar y los presos políticos salieron de Los Almendros hacia la estación de ferrocarril de Alicante. A ver, el campo de concentración, ¿qué quieres? Éramos tantos que no... Y yo joven, pues joven no te das la misma cuenta que los viejos. Campo de concentración, pues yo decía que nosotros a lo mejor hubiéramos hecho lo mismo. Los presos recibieron un trato despiadado y cruel. Los guardias fascistas actuaron sin ninguna sombra de moralidad. Un día se presentó en el campo de concentración el jerarca de la Falange, Jiménez Caballero. Lo primero que dijo, dirigiéndose a nosotros, dice: ¿veis? Así como estáis todos delante de mí, si yo quisiera con una ametralladora, os mataba a todos y no me pasaba nada. Pero no es eso lo que buscamos. Lo que buscamos nosotros son los comunistas. Terminó y se marchó. Además, no solamente fueron los guardias los que usaron la tortura y la intimidación con los presos. Lo que fue verdaderamente criminal es la forma que nos trató el capitán Merino, porque para 24 horas nos daba nada más que 2 sardinas y media, es decir, una caja de sardinas, de 5 sardinas para 2, y 50 gramos de pan, y 1 litro de agua. Con el litro de agua tenías que beber, tenías que lavarte, tenías que afeitarte, cosa imposible. Así es que no, justo para beber teníamos, ni podíamos lavarnos nosotros ni la ropa ni nada. Y después 2 sardinas y media, y todos los días eso, pues llegó un momento que hubo quien murió de estreñimiento, otros murieron de hambre. Allí morían muchos. Y iba pasando el tiempo y allí dentro del calabozo había plaza para 60, poder dormir. Pero cuando entramos aquellos y yo y todo eso, éramos 160 y no, 180 y no 60. Y 180 pues teníamos que dormir hombro contra hombro. Y yo me tocó con el capitán de aviación Navarro, los dos, hombro a hombro. El 4 de junio, José sufrió otra situación que le acompañará toda su vida. No lo puede olvidar. El 4 de junio. Llega el 4 de junio y fusilan a 3. Y los que estábamos en el calabozo eran los primeros, pero estaban a 30 metros. Pero a mí el criminal me cogía y me metía detrás del pelotón de ejecución. Y el primer día fusilaron a 3, que era el 4 de junio. El uno viva la República, el otro viva el socialismo y el otro viva el comunismo. Y un tiro de gracia cada uno. El 10 fusilan a 4. Y lo mismo, uno viva la República, otro viva el socialismo, y el cuarto dijo tirar, hijos de puta. Y los hijos de puta pues tiraron un tiro de gracia cada uno. Y el día 16 llevan a uno nada más a fusilar. Y cuando lo fusilan, le da el tiro de gracia. Intenta levantarse. Segundo tiro de gracia. Vuelve a intentar levantarse. Tercer tiro de gracia. 4 tiros de gracia. Le dio el criminal. Del campo de Albatera, Almudévar fue trasladado al sanatorio de Portaceli. No sé lo que debieron de decir de nosotros, de los que veníamos del campo de Albatera, que los que estaban allí presos políticos como nosotros, había quien tenía miedo de nosotros. Y finalmente pues se dieron cuenta que éramos igual que ellos, ni mucho menos.
Al llegar fue víctima de un hurto por parte del cura del sanatorio. El cura, ese cura me acuerdo porque voy a pasar 3 meses y medio ahí, Francisco Tusón. Más bandido y sinvergüenza que ese no había ninguno. A nosotros nos limpió. Después del saqueo formaron a los presos ante los soldados franquistas que los recibieron con un tiroteo al aire. Para todo soldado fascista, los reclusos eran criminales sin ningún tipo de derecho como soldados o políticos. Almudévar y 40 presos más vieron la libertad. No se tenía constancia de ningún delito por su parte, ni tampoco había ninguna denuncia contra el brigadista. El miliciano volvió a Alcácer y percibió mucha hostilidad por parte de algunos vecinos. Se quedaba siempre encerrado en casa y a pesar de ello, muy pronto empezaron las denuncias contra José. El 25 de julio de 1941 asistió a una audiencia ante el Tribunal Militar. Le comunicaron los delitos de los que se le acusaba, entre los que se encontraba el de asesinato. Y el 25 de agosto del 41 es cuando me juzgan. Me juzgan y, claro, de tantas imbecilidades que decía el presidente, que era un coronel del ejército franco, pues me hacía reír. Y yo estuve todo el juicio, lo pasé riéndome y diciéndole las cosas. Digo, eso no, eso era así, así, así. La cuestión es que al final me dice, ¿es que usted tiene algo que decir? Digo, sí. Digo, si el hecho de defender sus ideas es un crimen, en ese caso me callo. Y él también se calló porque lo comprendió todo enseguida. Él defendió el fascismo, que eran sus ideas. Y ganó, pues era él, que si hubiéramos ganado nosotros los republicanos, pues hubiera sido él el que iba a la cárcel y no yo. En fin, la cuestión es que me condena a los 30 años. Hasta que obtuvo la libertad condicional, José Almudévar pasó el tiempo entre las cárceles de La Modelo, Aranjuez y de Dos Hermanas, donde las penurias habituales de los presos iban disminuyendo y el día a día parecía más fácil. A mí me liberaron porque ya hacía 2 años, 3 años que estaba en la cárcel. Y me liberaron en libertad condicional, que tenía que presentarme todos los meses al juez. Para todos los soldados republicanos que sobrevivieron, la guerra y la prisión resultaron experiencias traumáticas. Pero también fue muy traumática la recuperación de la libertad en un entorno cercano y hostil que los había señalado. La vida para el brigadista no era fácil. Muchos vecinos y mucha gente conocida le dieron la espalda. El rechazo absoluto por parte de las autoridades franquistas y de la clase empresarial hizo que Almudévar tuviera dificultades a la hora de encontrar trabajo. Fue durante este periodo cuando José Almudévar conoció a Carmen Ballester, la cordellera, vecina del pueblo de Silla. Carmen se convirtió en su esposa y en una pieza clave en los eventos de los años venideros. Pues la conocí ahí justamente porque al entrar me encontré con el hermano que era amigo de mis hermanos y vino a saludarme y dice, ¿qué? ¿Ya te han liberado? Y yo, por ahora sí. Dice, ven, voy a presentarte a mi hermana. Me presentó a su hermana y de ahí pues continuamos hasta que nos casamos. Después de un tiempo, José entró a trabajar en la fábrica de abonos Medem. El verano de 1944, José preparó una huelga para denunciar las malas condiciones laborales de la fábrica. El certificado de libertad condicional le exigía no participar en actividades sociales ni relacionarse con malas compañías, expresión que podía incluir a casi todo el mundo de su entorno. Finalmente, le obligaron a claudicar,
a callar y a volver a buscarse la vida. Yo quería hacer una huelga en la MEDEM, pero hubo uno que se chivó y la huelga no pudo marchar y ya con el ingeniero ya no iba bien la cosa y yo como defendía a los obreros hasta que finalmente tuve que marcharme. José Almudévar continuó la lucha armada y la resistencia contra el franquismo en las Juventudes Socialistas Unificadas. Y me pidieron de formar las Juventudes Socialistas Unificadas y las formé en Alcácer. Yo lo hice por grupo de 3 y fuimos 12, pero solo se conocían 3, porque si pasaba algo que cogían a uno, cogían a más que a 3, porque los otros no se conocían. En 1947 detuvieron a José Benedito, a su hermano Víctor y al otro integrante, José Arévalo. Habían disuelto la célula. La detención de estos 3 miembros se produjo a causa de un atentado contra el ferrocarril que destruyó el puente que unía las localidades valencianas de Massanassa y Catarroja, en el que también participó el exbrigadista. Los 3 detenidos fueron torturados y apaleados. Finalmente, los condenaron a muerte. Los detienen en marzo, los juzgan en el mismo mes de marzo y lo condenan a muerte y los fusilan el 16 de abril. Y él le dijo a la mujer, dile a José que yo no le he denunciado, pero que continúe. Y yo pues continué, pero no se ha sabido cómo. La cuestión es que terminaron denunciándome. Como yo vivía en una casa, que la casa pertenecía a Silla y el corral a Picassent, tenían que meterse de acuerdo los guardias civiles, los de Picassent y los de Silla, para venir a detenerme. Y quedaron de acuerdo en ir a mediodía. Eso lo escuchó un falangista en el cuartel de la Guardia Civil de Silla. Y al oír eso, al salir se encuentra con la viuda de Benedito y le dice, ya puedes estar contenta porque a mediodía van a detener al Alcácer para fusilarlo. Y eso sería eso de las 8 de la mañana. Y ella fue enseguida a buscar a mi mujer y le dijo, pasa esto y esto, dile a José de marcharse. Y mi mujer, como quien no sabe nada, se fue al ayuntamiento, pidió un salvoconducto, porque en aquel tiempo solo para ir a Valencia ya se necesitaba salvoconducto. Y me sacó un salvoconducto para Barcelona. Y entonces me marché. Cuando se instaló en Barcelona, Almudévar pasó los días tenso y muy preocupado. Estaba en busca y captura. Pero gracias a un miembro de la CNT con contactos con las autoridades, se le facilitó un salvoconducto para huir de la ciudad condal. Cogí el tren de Barcelona para la frontera. Pero antes, en San Esteban de Bas, vi que subía la policía por detrás y pedía los papeles. Y tuve que saltar del tren por delante. Y ahí ya fue huyendo. Y yo tenía que pasar por Olot. Pero por Olot estaba lleno de policía, guardia civil y de todo, no sabía. A partir de aquel momento, todo fue un cúmulo de historias de gente comprometida con la causa que le ayudaron a cruzar la frontera de los Pirineos. Y ya llegué a los pies de los Pirineos. Pasé los Pirineos. Estuve 3 días sin comer ni beber. Y llegué al Tec, que es un pueblo ya de la provincia de Perpiñán, era francés. Me presenté en Perpiñán y en Perpiñán llegué a Perpiñán y me metió en el campo de concentración. Me pidieron los papeles y al ver que era nacido en Marsella, dice, tú no puedes estar aquí en el campo, tú te tienes que marchar. Dice, ¿conoce? Digo, sí, tengo a mi hermano en Pamies, que es aquí, en Pamies.
Dice, ale, pues, y me dio un salvoconducto para ir a Pamies. Y llegué a Pamies y ahí pues me puse a trabajar, encontré trabajo de albañil y empecé a trabajar. Y era en el 47, el 14 de agosto del 47. Y en febrero del 48 pasó mi mujer. Almudévar dejará todo un pasado atrás y a sus seres queridos para no perder su vida. Yo pues no me sentía muy bien, pero era obligado, porque si me quedaba con la familia me fusilaban. Yo tenía que salir de España, si no me fusilaban. Y ya me habían fusilado una vez, pero la primera vez se equivocaron, pero la segunda no se hubiesen equivocado y por eso me largué. El año siguiente, su esposa Carmen también cruzó la frontera de forma clandestina para reunirse con su marido. Ya instalados en Francia, rehicieron su vida y formaron una familia. José trabajó como albañil hasta finales de los años 80, manteniendo contacto con muchos españoles exiliados, los sindicatos y siendo miembro del Partido Comunista Francés. Todas sus vivencias las retrata en su libro de memorias, en numerosas conferencias y en entrevistas a medios de comunicación. Gracias a ello tenemos hoy un relato insustituible y de gran valor para la memoria histórica. Para Almudévar, todo lo que ha sacrificado, padecido y soportado en su lucha contra el fascismo forma parte de su existencia. En caso de volver a repetir su vida, José lo tiene claro. Claro que repetiría todo lo que he hecho, sin cambiar ni una coma, todo lo que he vivido. Pero lo que he vivido he sufrido en algunos momentos, pero he aprendido muchísimo. Así es que por eso me mantengo y no dejo ni un milímetro. Almudévar insiste en que su misión todavía no ha terminado, porque España se encuentra sometida por un gobierno que no representa a su pueblo. Un gobierno que no respeta la memoria histórica y que tiene a miles de personas sin poder dar sepultura a sus familiares, los cuales lucharon por la libertad y cuyos restos continúan tirados en las cunetas. Porque si verdaderamente fuese un gobierno democrático, lo mismo que sacaron ellos los suyos, tendrían que sacar a los demás. Y no veo yo por qué no existe eso. Este exbrigadista no solo se ha convertido en un referente de la memoria histórica, sino también en una voz crítica del momento actual que, según él, no cesará mientras continúe la corrupción política, el desfalco económico y la injusticia social contra los más pobres, dejando un mensaje poderoso para las generaciones futuras. El mensaje que digo es que para no tener que hacer lo que yo he tenido que hacer y otros jóvenes, pues hay que hacer de forma que el capitalismo no tenga la mano tan fuerte como tiene. No hablo de matarles ni mucho menos, pero hay que obligarles a que cambien de idea. Porque el capitalismo donde más dinero hace es en la fabricación de armas. Y la fabricación de armas es lo más criminal que existe hoy en día sobre la tierra. Y la humanidad no será nunca humana mientras exista el capitalismo. Las palabras de Almudévar nos devuelven la confianza en el ser humano, que sin contemplaciones se entrega al compromiso con la libertad. Esta es la historia de José Almudévar Mateu, un personaje singular y muy lúcido. Sus vivencias son un relato épico pequeño, pero importante.
Ha recibido distinciones y homenajes en todas partes, especialmente la alta distinción que le otorgó la Generalitat Valenciana, poniendo en valor su compromiso de valentía y dignidad. En los momentos actuales que vivimos en Europa, donde nuevas formas de fascismo están reviviendo, camufladas como un lobo con piel de cordero, es más necesario que nunca el testimonio de aquellos que lucharon contra el totalitarismo. Por eso es un orgullo haber escuchado las sabias palabras de este combatiente. Esperemos que su espíritu de lucha se mantenga vivo en las generaciones futuras. Tendremos siempre en mente su imagen, puño en alto y rodeado con su inseparable bandera tricolor, la que un día juró y nunca ha traicionado. Y si algún día le fallan las fuerzas, su espíritu no decaerá, porque José Almudévar representa un sentimiento inmortal, el orgullo de los invictos. Anduvimos de madrugada y sin plata, con las libretas mojadas, entre mentiras de barrio, entre mentiras de una ciudad que nos negaba las alas. Anduvimos buceando entre la mugre y no nos quedaban balas, tan solo algún escenario y alguna letra para despertar a las conciencias cansadas. Gritábamos, levanta el puño macarra, como una torre de venas que ha desatado la fuerza de las palabras. Y ahora sube que sube, sube que sube el mercurio del abandonado, que guardó en su puño el silencio. Convierte el fuego que fue su pasión en el más mágico incendio. Convierte el fuego que fue su pasión en el más mágico incendio. Y había un tren sin destino, un huracán en mitad de un camino de tantos que elegimos con el mundo a cuestas y sin pensar en la vuelta, porque estábamos lejos y a salvo. Nos subimos y se paró un reloj en el fondo del alma que subió el telón de una voz que agitara la calma. Y ahora sube que sube, sube que sube el mercurio del abandonado, que guardó en su puño el silencio. Convierte el fuego que fue su pasión en el más mágico incendio. Y ahora sube que sube, sube que sube el mercurio del abandonado, que guardó en su puño el silencio. Convierte el fuego que fue su pasión en el más mágico